opina sobre esta decisión? ¿Fujimori puede ser liberado en las próximas horas? Desde mi punto de vista, el señor Fujimori debería estar libre independientemente de todo este debate. Pero si vamos al tema del debido proceso, hay que recordar algunas cosas. Primero, el TC declara fundada esta demanda habeas corpus el 17 de marzo del 22. Ordena la excarcelación, restituye el indulto. Pero el 30 de marzo, 13 días después, la Corte Interamericana dicta una medida cautelar que paraliza lo que ha dicho el TC. Es decir, la orden del TC de marzo del 22 está suspendida en sus efectos. Claro. Y lo que ha salido el 21 de noviembre, pero se ha conocido hoy, es decir, este auto aclaratorio del tribunal, no cambia nada. Lo único que hizo, oye, sobre mi sentencia de marzo del 22 no tengo nada que aclarar. Pero lo que dice, por ejemplo, el pronunciamiento del Partido Fuerza Popular dice: respecto a la arbitraria resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos categóricos en señalar que esta no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y por el Tribunal Constitucional. Es decir, le niega a la Corte la prerrogativa de suspender una decisión adoptada por el TC. Claro, eso implica un desconocimiento de lo que significa el orden internacional. ¿La Corte sí lo puede hacer? La Corte Interamericana tiene el poder de hacerlo. Que estemos de acuerdo o no, yo en lo personal soy absolutamente crítico de esa decisión, pero hay una orden. Y como tal, en la medida que el Perú sigue siendo parte del sistema interamericano, tiene que cumplir con la orden del sistema interamericano. ¿Qué pasa si se libera a Fujimori? ¿Qué podría hacer la Corte entonces? La Corte lo que podría hacer es aplicar una serie de sanciones contra el Estado peruano, porque el Estado peruano, ahí no se ve que el TCE, el Poder Judicial, se ve el Estado en su conjunto. El Estado es uno solo. Como tal, el Estado está en desacato y producto de ello pueden haber una serie de consecuencias contra el Estado peruano. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como estamos en la parte de ejecución, podría elevarse, digamos, las reparaciones en favor de las víctimas que ya se habían ordenado en su momento. Podría suspenderse algunos derechos del Estado peruano a nivel de lo que es la OEA, porque esto emana del derecho internacional y el Perú es parte de la OEA y por lo tanto es parte del sistema interamericano. Y desde luego que a nivel internacional se generaría toda una cuestión reputacional porque pasaríamos a engrosar más o menos la lista de aquellos países Nicaragua, que no cumplen con los mandatos de la Corte Interamericana. Entonces se generaría una suerte de crisis, digamos, institucional frente a lo que es el poder de la Corte. Pero el tribunal, con esta aclaración sobre su sentencia, digamos, el Estado como tal, el ministro de Justicia ha dicho vamos a analizar, y supongo que el análisis tiene que ver precisamente con la situación del país frente a la Corte y a esta suspensión. ¿Puede el Estado peruano decir, bueno, vamos a acatar esta disposición y hacer una suerte de explicación a la Corte? Sí, bueno, sin duda. Ojo que el tribunal en este auto aclaratorio, porque es un auto, no es sentencia. Lo único que ha dicho, no tengo nada que aclarar. Por lo tanto, volvemos al fallo de marzo del 2022, 17 de marzo, que ordena la excarcelación. Entonces, esa orden está ya dada. El asunto de que está paralizada, producto de la orden de la Corte Interamericana. Entonces, si el juez de la causa, porque el TC lo que ha hecho es tirarle la pelota, la papa caliente al juez y decir, haga lo que corresponda según sus atribuciones. Si el juez dice, oye, voy a hacer el examen, ¿me han ordenado liberar o no? Prácticamente, si solo leemos la sentencia, tendría que efectuar la libertad de inmediato. Pero a renglón seguido tiene el sistema interamericano, tiene lo que es el control de convencionalidad, y el juez está obligado a cumplir con una orden de la Corte, porque esa orden influye necesariamente en la ejecución de este habeas corpus. En conclusión, a esta hora de la noche, son ya las 10:40, no sabemos exactamente si se liberará Alberto Fujimori. O sea, un juez audaz puede decir, mira, me olvido de la Corte, lo libero mañana. Dudo que eso pase porque esto puede tener una serie de repercusiones. ¿Y qué papel puede cumplir el Ministro de Justicia? El Ministerio de Justicia muy poco acá, porque el Ministerio de Justicia defiende al Estado peruano a nivel de lo que es el proceso ante la Corte. A eso me refiero. Pero el único que está en capacidad de decir se ejecuta o no es el juez. Correcto. Nadie más. Pero usted ha dicho que la Corte tomaría, digamos, no represalia, sancionaría al Estado, no al juez. Exactamente, no al juez, pero a nivel de interno, evidentemente, podrían haber cuestiones disciplinarias contra el juez por no acatar esta orden de la Corte, que es más o menos como desacatar una orden del TC o de la Corte Suprema.